kiss for you. Douglas Meléndez y el juez español Baltasar Garzón, son dos personajes que a primera vista no parecen tener nada en común. Sin embargo, al profundizar en su hoja de vida, podemos encontrar al menos dos similitudes. La primera, se trató de dos operadores del sistema penal, que se alzaron con bandera de adalides de causas justas, célebre frase del ex fiscal salvadoreño, cuando en una entrevista destacó que su combate a la corrupción tenía tal respuesta, que un día llegando a un restaurante, y al verlo ingresar todos los comensales se levantaron y lo aplaudieron de pie. Y la otra, porque de acuerdo a la información que se va obteniendo y compilando, este también habría incurrido en la interceptación ilegal de comunicaciones, un hecho por el cual el ex juez Garzón ha sido condenado por prevaricación a 11 años de inhabilitación en España. Este medio, en seguimiento a la investigación que realiza, en la cual se muestran indicios de posibles delitos graves en los que habría incurrido el ex fiscal general, Douglas Meléndez, desarrolla la segunda entrega en la que a partir de testimonios de ex fiscales de unidades élites de la institución y empleados judiciales, quienes además de sus relatos mostraron evidencias que confirmarían que Douglas Meléndez habría utilizado el centro de escuchas como su propio organismo de inteligencia, con el propósito de interceptar comunicaciones sin autorización judicial entre imputados y defensores de casos complejos de trascendencia nacional. Intervino con la aquiescencia de ciertos jueces las líneas telefónicas de abogados que se mostraron parte en procesos penales específicos, en los que el ex fiscal general tenía marcado interés, y finalmente, intervino sin autorización judicial durante el proceso de elección del nuevo fiscal general, las líneas telefónicas de varios potenciales candidatos a relevarlo del cargo. Estos y otros temas se abordan a través de esta publicación, que pretende evidenciar la forma en que un instrumento excepcional como las escuchas telefónicas, se convirtió durante la administración anterior, en un medio de espionaje y presión especialmente para abogados, políticos, empresarios y periodistas. La obsesión de Douglas por el ministro de Defensa. El ex fiscal auxiliar que brinda información a este medio, bajo reserva de no revelar su identidad, pues teme por su vida, ya que después de la primera entrega de este reportaje, ha tenido seguimientos y otras acciones que le preocupan. Comienza por resaltar a este medio, que a la llegada de Douglas Meléndez como fiscal general, este último se obsesionó con poder vincular al general David Munguía Pallés, ministro de la Defensa, a la causa penal relacionada con la tregua de pandillas. Con esa finalidad y aprovechando el acceso a información institucional, el ex fiscal general, a través del director del centro de escuchas, Froilán Coto, obtuvo números telefónicos de los ex directores de centros penales Douglas Moreno, Nelson Rauda y Rodil Hernández, procediendo a escuchar todas sus comunicaciones. A pesar de no haber solicitado autorización judicial para ese fin, así como darles seguimiento a partir de unidades paralelas de investigadores que operan directamente bajo las órdenes del ex jefe de la Unidad de Crimen Organizado, Will Walter Ruiz, primo hermano del ex fiscal general. De acuerdo a la fuente citada, lo que se pretendía al intervenir a los exdirectores, era conocer si tenían comunicaciones con el ministro de Defensa, en las que se aludiera a información confidencial vinculada a la tregua o con otros procesados por ese caso, también poder contar con datos que les permitiese presionarlos, y provocar que aceptaran un criterio de oportunidad, para declarar falsamente contra el general Munguía Pallés. Precisamente, el propio ministro de Defensa, señaló en su momento al fiscal general, Meléndez,
de haber ofrecido a los procesados en el caso tregua criterio de oportunidad, con la finalidad que lo incriminaran, y de forma reciente el mismo ministro, expresó en una entrevista: "Yo tuve la mala experiencia de conocer casos que se fueron a quejar, incluso con nosotros, en donde los querían obligar a los testigos a decir cosas que no les constaban, bajo amenazas de que si no lo hacían los iban a involucrar en los crímenes para generar esas coacciones". Es que el ex fiscal general utilizaba toda la información recolectada de las comunicaciones pinchadas, confirma la fuente. Destaca además el ex fiscal auxiliar, otros dos temas como relevantes. 1. Fue que a través de las escuchas telefónicas ilícitas se abrió un expediente de investigación contra el exdirector de Centro Penales, Douglas Moreno, que aún se encuentra pendiente de judicializar, las cuales no se indican en las diligencias de investigación por tratarse de interceptaciones sin autorización judicial, a las que se les da el matiz de ser datos obtenidos por medio de declarantes anónimos de los cuales obtiene el conocimiento la Fiscalía, y el otro punto es que el ex fiscal general, Meléndez, dio la orden para que el personal de la Fiscalía se retirase de la Mesa de Inteligencia de Seguridad Pública y Justicia, puesto que ellos con el centro de escucha, habían creado su propio aparato de inteligencia e intervenciones ilícitas de clientes y abogados. Otra de las modalidades utilizadas por la Fiscalía General, siendo titular Douglas Meléndez, consistió en pinchar los teléfonos de prestigiosos abogados del país, así como a aquellos profesionales del derecho que se mostraban parte en la defensa de imputados en casos de trascendencia nacional, a los que el ex fiscal general daba mayor cobertura mediática. Entre los abogados pinchados recuerda que se escuchaban las comunicaciones de Roberto y Miguel Arturo, ambos de apellido Girón Flores, Julio Valdivieso, Mario Francisco Valdivieso, Omar Pastor, Hernán Cortés, Edgardo Acosta Oertel, Mario Machado Calderón, José Alberto Machado, Miguel Flores Durel, Samuel Merino González y José Mauricio Cortez Avelar, entre otros. La intención era conocer cualquier relación que estos tuvieran con otros abogados, con clientes, operadores políticos, jueces o empleados judiciales o fiscales. De esa manera se iba perfilando a cada profesional y sus posibles contactos, con la intención de bloquearles las acciones de defensa que estos pudieran realizar o presionar a aquellos jueces de los que se advirtiera alguna cercanía con tales abogados. Precisamente, la abogada Tania Pastor, hija del abogado y ex magistrado de la Cámara Primera de lo Penal, Omar Pastor, hizo fuertes declaraciones en una reciente entrevista, sobre la persecución que tanto su padre como ella sufrieron por ejercer la defensa técnica de personas vinculadas al llamado caso Destape a la corrupción, y también reiteró que en un caso en Santa Tecla, abogados que estaban en el proceso le comentaron que fueron amenazados por el ex fiscal general, quien les expresó: "Te voy a investigar, te voy a procesar y te voy a joder". Una de las modalidades utilizadas por el director del centro de escuchas, para obtener números de teléfonos celulares era a través de algunos secretarios y empleados del órgano judicial, a quienes tenían amenazados que de no colaborar serían procesados por delitos de corrupción, al contar la Fiscalía con evidencia de haber favorecido a algunos abogados en ciertos casos. Los empleados judiciales, les manifestaban a los abogados, que les proporcionaran un número de contacto personal, para informarles de notificaciones en el momento que estuvieran listas, y estos por la confianza muchas veces los proporcionaban. Esa era la forma de proceder de la secretaria de un tribunal, que en este momento está siendo investigada por la actual Fiscalía por cohecho propio, y otros delitos conexos por favorecer a un abogado que aparece como víctima en un sonado caso. En algunas ocasiones, solamente se hacían las interceptaciones de las llamadas, sin autorización judicial y en los que consideraban que era necesario contar con expediente de autorización, este se solicitaba a los juzgados cuarto y octavo de instrucción, con quienes se trabajaba de la mano.
especialmente recuerda, el caso de dos abogados, a quienes la Fiscalía procesó por el delito de falsedad ideológica, por presuntamente haber presentado una constancia médica con el único objetivo de prolongar una audiencia. Ya, uno de esos abogados, era quien había sido intervenido en sus comunicaciones, porque lo consideraban cercano a personas de interés a quienes la Fiscalía investigaba por delitos de lavado de dinero. También está el caso de Carlos Avelar, quien ejerce la defensa del ex juez Romeo Aurora Giammattei, en el denominado caso Rais Martínez, de quien inmediatamente la Unidad de Delitos de Crimen Organizado UCO, conoció que se mostró parte en la causa penal, informó al jefe de la UCO, y este se ocupó de proceder para interceptar cualquier comunicación, con el interés de conocer los movimientos y estrategia de defensa y si se comunicaba con el imputado. Esto coincide con declaraciones que en su momento realizó el citado abogado a través de una entrevista, en la que resaltaba que la Fiscalía había convertido la intervención de las comunicaciones en la regla y no la excepción, y respetando además la confidencialidad de las comunicaciones cliente-abogado. Los candidatos a fiscal general pinchados. Otro de los momentos donde, según el ex fiscal auxiliar, el director del centro de escuchas a solicitud de Douglas Meléndez, interceptó ilegalmente comunicaciones, fue con respecto a ciertos candidatos que participaban en el proceso de elección de nuevo fiscal general, siendo unos de los intervenidos Néstor Castaneda, Ulises del Dios Guzmán, Ronnie Huezo, Félix Garrit Safie, Luis Humberto Santos, Luis Manuel Reyes Deras y el actual fiscal general, Raúl Melara. Según la fuente, la intención del entonces fiscal general, era conocer si los candidatos a fiscal estaban hablando con diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, cuáles serían sus ofrecimientos y otro tipo de negociaciones que pudieran estar haciendo con las cúpulas partidarias, para tratar de usar esa información a su favor, y así obtener la reelección en el cargo, lo cual intentó hasta el último momento. Esta información también fue corroborada por un asesor del sector empresarial, quienes sostuvieron una reunión como gremial para recibir a Douglas Meléndez, quien buscaba afinidades para su reelección. Según manifiesta el asesor, la exposición de su plan de trabajo por parte del ex fiscal general fue errático y prepotente, al punto que llegó a ocuparse más en atacar y desprestigiar otros candidatos que presentar razones de fondo para su continuidad en el cargo. Particularmente recuerda que Meléndez manifestó que habían captado unas llamadas de un fiscal de carrera también candidato al cargo de fiscal general donde hacía ofrecimientos a un operador político en caso resultara electo, por lo que según Meléndez, se vio en la necesidad de llamarle la atención y removerlo. Después de todo lo que se ha obtenido como evidencia de intervenciones ilícitas, toma más importancia lo expresado por la Procuradora de Derechos Humanos, en el expediente de auditoría y fiscalización del Centro de Escuchas, del año 2016, que recién se hizo público, sobre la no destrucción de grabaciones que han cumplido el plazo legal sin judicializarse, las que solamente en el año 2016 representaban más del 41% de los expedientes de intervenciones tramitados, y la obstaculización que de la fiscalización ha efectuado el director del Centro de Escuchas licenciado Froilán Coto. Mientras esto ocurre siguen suscitándose violaciones al derecho a la confidencialidad y seguridad jurídica de las personas intervenidas, pues no existe certeza sobre el destino que tendrá la información obtenida.